Bienvenido a un nuevo video de El Señor de la Moto. En esta oportunidad, Ticlio, turismo en moto. Ticlio es un paso montañoso de la carretera central y es el punto más alto. Se encuentra ubicado en el distrito de Chicla, en la provincia de Huarochirí, dentro del departamento de Lima. Es en el kilómetro 120 que alcanza su punto de mayor altitud, 4.818 metros sobre el nivel del mar. Muchos motociclistas se aventuran a conquistar con sus máquinas este lugar, ya que no solo en el recorrido este viaje resulta interesante, sino que en Ticlio, a tan pocas horas de Lima, podrás encontrar nieve. La ruta. Dependiendo de la parte de Lima en que te encuentres, harás aproximadamente 150 kilómetros. Las vías. Toda la ruta es totalmente asfaltada. Importante sobre la ruta. Siempre irás en subida. No hay que llevar peso muerto. En nuestro viaje haremos varias paradas. La primera para comer en Chosica. No iremos de forma directa a Ticlio por altura, ya que nos quedaremos en San Mateo para pasar la noche y adaptar el cuerpo. Para disfrutar este viaje, haremos paradas para tomarnos fotos en aquellos paisajes que valgan la pena. En este viaje es muy importante que lleves contigo medicación para la altura, pastilla para el dolor de cabeza, mareo y estómago. También es muy importante tomar en cuenta la temperatura de Ticlio, por eso ve abrigado. Nuestras motos para este viaje serán la Discover 125 Bayat y la Suzuki 125 GSX. Así, amigos, comenzamos nuestro viaje a través de la carretera central. Esta es una de las más importantes vías de comunicación del Perú. Esta permite el intercambio comercial entre la ciudad de Lima y la Sierra Central. Nuestra primera parada la realizaremos en Chosica para comer. Ya en Chosica. En tu ruta encontrarás muchos lugares donde comer, algunos de ellos con piscina, que puedes disfrutar sin costo adicional. Disfruta de la gastronomía que te puedan ofrecer. Atrévete. Y si estás acompañado, aprovecha en compartir con tus amigos o familiares. Luego de comer, continuamos recorrido y pudimos disfrutar de los muchos paisajes naturales en el recorrido hacia Ticlio. Son de los más sorprendentes por la claridad del medio ambiente, por su cielo azul, por lo inmenso de la cordillera de los Andes, por el contraste de colores y la variedad de los mismos, por el aire frío y seco y por muchas otras cosas que solo estando en estos lugares y realizando este viaje se pueden apreciar.
a través de muchos túneles. ¿Qué tal? Mira, no sé, pero yo se paramos como se de arriba. Vamos para allá arriba. Ahora sí. Realizamos esta parada en la ermita de Anche, ya que nos llamó la atención que habían otros compañeros motorizados allí. Aprovechamos para disfrutar la hermosa vista desde su parte superior. Y estando allí en ese preciso momento llegó el tren y nos dio esta sorpresa. Se quedó. El punto de partida del ferrocarril se ubica en el puerto del Callao. Esta vía férrea tiene una extensión de 335 kilómetros y una pendiente global de 4.5 grados. Cuenta con 68 túneles, 61 puentes. El terreno de la zona, que puede resultar hostil y montañoso, no permite ningún otro camino. De allí que se haya construido esta vía férrea, la cual fue por unos 120 años la más alta del mundo, siendo superada desde el año 2006 por las estaciones de la línea ferroviaria china. Allá va. Está la cola ya al final. Dejando la ermita atrás, continuamos con nuestro viaje con rumbo a San Mateo, donde pasaríamos la noche y así adaptarnos un poco a la altura. Ya en San Mateo, nos hospedamos en el Hotel Las Américas. Allí se encuentran habitaciones cómodas con varios servicios. El hotel tiene habitaciones a ambos lados de la vía y cuenta con estacionamiento para guardar tu moto. A través de aplicativos puedes verificar la altura en que te encuentras y la temperatura. ¡Uf! ¡Qué frío hacía! Y así, amigos, amanecimos en San Mateo para continuar el día siguiente con el recorrido. Ya nos vamos. Ya al salir de San Mateo, no falta mucho para llegar a Ticlio. Sin embargo, tu moto va a sentir cómo el camino se hace cada vez más cuesta arriba.
podrás notar que los paisajes se hacen cada vez más hermosos. Hay que disfrutarlos. Como estas cascadas de agua. Hay muchos que hacen este viaje sin pararse. No, nosotros no podíamos hacer eso. Teníamos que disfrutar de este viaje al máximo. De verdad, cómo provoca bañarse en estas cascadas. Pero imagínense lo fría que debe estar esta agua. Por supuesto, nos tomamos algunas fotitos para el recuerdo de nuestro viaje. Continuando, podrás sentir la emoción de estar cada vez más cerca del lugar de destino, porque podrás observar las cúspides de la montaña cómo están blancas por la nieve. Viaje. Y así, amigos, aproximadamente 2 horas después de salir de San Mateo, llegamos a nuestro destino, Ticlio. Bueno, señores, estamos aquí en Ticlio. No hemos encontrado la nieve acá como alfombra, pero ahorita en este momento está nevando. Una sensación espectacular, la nieve golpeando tu cuerpo, los pedacitos de hielo que te chocan, estupendo. La nieve chocando contra el teléfono, bien cómico, se siente el golpecito.
y por supuesto, estando en el lugar, las respectivas fotos para el recuerdo. En Ticlio encontrarás puestos de comida donde no puedes dejar pasar de probar la sopa de cordero y el té de coca. Apartándote un poco de la vía, podrás disfrutar mejor de las lagunas, de la calma, de lo hermoso del lugar. Y siempre agradecidos primeramente con Dios por habernos permitido llegar a este lugar sanos y salvos sin ningún tipo de contratiempo. Ya nos vamos saliendo de regreso. Espero que todo esté tranquilo. Y nos fuimos. Y ya de regreso en tu camino verás cómo la moto se relaja porque va en bajada. De esta manera terminamos nuestro viaje. Agradecemos a todos por ver nuestro video. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Hasta un próximo video de El Señor de la Moto.